Esta es la investigación del gobierno federal mexicano en contra de la icónica actriz Adela Noriega. Le encontraron millones de pesos y vínculos con el narco. Hay operativos que sacuden estructuras y hay hallazgos que cambian el curso de una investigación para siempre. No todos los cateos son iguales. Algunos confirman lo que la inteligencia ya sospechaba. Otros abren puertas que nadie esperaba encontrar. Y algunos, los menos frecuentes, los más perturbadores, revelan una realidad que obliga a replantearlo todo. Lo que ocurrió el 30 de mayo en una propiedad ubicada en el Estado de México pertenece a esa última categoría. El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, ejecutó un cateo que nadie esperaba y que dejó al descubierto algo que va mucho más allá de lo que cualquier pronóstico anticipaba. Dinero en cantidades que superan la imaginación, armas fuera de todo marco legal, documentos que comprometen nombres de peso y un búnker subterráneo diseñado para ocultar lo que nadie debería ver. Pero lo que convirtió este operativo en algo distinto, en algo que hoy está en boca de todos, es un nombre que aparece en esos documentos confiscados. Adela Noriega, la actriz más icónica de su generación. La mujer que durante décadas protagonizó las historias que millones de mexicanos siguieron con devoción, que construyó una carrera envidiable dentro del espectáculo nacional y que, desde hace años, había optado por un perfil completamente alejado de los reflectores. Su nombre no aparece en los titulares por un regreso a las pantallas, ni por algún proyecto artístico, ni por ninguna razón vinculada al mundo que la hizo famosa. Aparece hoy vinculado a una propiedad que, de acuerdo con lo que las autoridades encontraron dentro de ese inmueble, tiene conexiones directas con el crimen organizado, con empresas fantasma y con corrupción política. Esto es Noticia Fragmentada. Semanas antes del cateo, elementos de inteligencia ya realizaban vigilancia encubierta sobre el inmueble. Lo que observaron encendió todas las alertas. Camiones de carga entrando y saliendo en horarios irregulares, vehículos de lujo que no correspondían con el tráfico habitual de la zona, una circulación inusual de personas que no correspondía con el perfil de ninguna propiedad privada común. Pero hubo un momento específico que aceleró todo. Durante esa fase de observación, los elementos registraron la salida de Adela Noriega del inmueble, acompañada de escoltas, a bordo de un vehículo de lujo. No fue un avistamiento casual, ni una coincidencia menor. Fue un dato concreto, documentado, que colocó a la actriz en ese lugar, en un momento en que la actividad sospechosa ya estaba siendo monitoreada. Ese solo hecho fue suficiente para que García Harfuch solicitara formalmente la orden de cateo ante las autoridades correspondientes. Se identificaron además irregularidades en el registro del predio y se procedió con todo el marco legal para ejecutar la entrada. El día del operativo, más de 35 elementos entre policías y militares llegaron a ese fraccionamiento residencial. La propiedad era llamativa incluso desde afuera, un terreno cercano a la hectárea, una construcción de alto nivel que destacaba dentro de una zona ya de por sí exclusiva. Al intentar ingresar, las autoridades se toparon con el primer obstáculo, guardias privados que se negaron rotundamente a dejarlos pasar. La situación escaló físicamente con rapidez. Hubo forcejeos. Los guardias opusieron resistencia activa contra los elementos. Fueron neutralizados, esposados, y el perímetro quedó completamente asegurado antes de continuar con el operativo. La resistencia en sí misma ya era una señal difícil de ignorar. Nadie que no tiene nada que esconder instruye a sus guardias a enfrentarse físicamente a las autoridades. Entonces comenzaron a encontrar lo que nadie imaginaba. Lo primero fue evidente: objetos de lujo, joyas de alto valor, vehículos de último modelo estacionados dentro del predio. Una riqueza desplegada sin disimulo, como si quien habitaba ese espacio no sintiera la necesidad de ocultarla. Pero eso era solo la superficie. Nada preparaba para lo que vino después. Más de 750 millones de pesos en efectivo, ocultos dentro de la propiedad. Junto al dinero, un conjunto de documentos con nombres de criminales y figuras políticas vinculadas al inmueble. Nombres que, por el momento, las autoridades han decidido no revelar públicamente por razones de seguridad en la investigación, una decisión que sugiere que los alcances de lo encontrado son mayores de lo que se ha informado hasta ahora. Lo que sí se confirmó es que entre esos papeles aparece el nombre de Adela Noriega, registrada como copropietaria del inmueble con el 30% de participación, junto a otros 2 titulares. Los mismos documentos también vinculan la propiedad con empresas fantasma y operaciones de negocios ilegales, aunque hasta este punto de la investigación, su nombre no aparece ligado directamente a esas transacciones.
sino únicamente al registro de propiedad. Pero el hallazgo más impactante aún no había llegado. En las afueras de la construcción principal, camuflado en el terreno para confundirse con una estructura de drenaje, las autoridades encontraron algo que no esperaban: una entrada subterránea. No un simple sótano, no un cuarto oculto detrás de una pared, un túnel que llevaba a un espacio completamente habilitado. Cocina, área para dormir, suministros, todo lo necesario para que personas permanecieran ahí por tiempo extendido, completamente fuera de la vista, sin ser detectadas por nadie desde el exterior. Dentro del búnker, documentos adicionales. En este caso, más comprometedores que los encontrados en la casa. Registros de operaciones y tratos millonarios vinculados directamente al crimen organizado. Y otros 3 millones de pesos en efectivo, guardados en ese espacio diseñado precisamente para que nadie llegara a él. La pregunta que surge sola es inevitable. ¿Para qué necesita una propiedad privada un búnker de esas características? ¿Qué estaban ocultando? ¿A quién? García Harfuch documentó cada detalle y sumó todos los hallazgos a la carpeta de investigación. En materia de armas, el panorama también es grave. Se aseguraron más de 53 armas dentro del inmueble, una cantidad que en principio podría atribuirse a la seguridad privada de una propiedad de ese nivel. Pero hay un detalle que complica significativamente el cuadro. Más de la mitad no contaba con ningún tipo de permiso legal. Al cierre del operativo, la propiedad quedó clausurada y bajo resguardo militar. Solo las autoridades con autorización pueden ingresar. García Harfuch trasladó todo lo encontrado al Ministerio Público para iniciar el proceso formal. Todos los nombres que aparecen en los documentos confiscados serán investigados y las autoridades consideran que la información recolectada es suficiente para abrir carpetas de investigación con posibilidad de llegar a medidas cautelares y, en los casos más graves, a prisión preventiva. En cuanto a Adela Noriega, la situación es jurídicamente delicada. Su nombre figura en los documentos como copropietaria y su presencia física fue registrada en el inmueble durante la vigilancia previa, en un momento en que también se documentaba actividad sospechosa. Para las autoridades, ese elemento es considerado una prueba relevante que la coloca no solo como investigada, sino que abre la hipótesis de un posible papel activo dentro de la red que operaba en ese inmueble. Sin embargo, las propias autoridades son explícitas en algo. Hasta este momento no existen documentos que demuestren que tenía conocimiento directo de las operaciones ilegales realizadas ahí. La mayor parte de los registros más comprometedores la excluyen de las transacciones concretas. El principio de presunción de inocencia aplica con toda su fuerza, y ninguna investigación puede anticipar una conclusión antes de completarse. En Noticia Fragmentada no señalamos. No juzgamos antes de que la justicia lo haga, pero tampoco miramos hacia otro lado. Una propiedad con búnker subterráneo, más de 750 millones de pesos en efectivo, armas sin registro legal, documentos que comprometen a políticos y criminales, guardias que se enfrentan físicamente a las autoridades. Eso no es el perfil de una casa privada. Eso no se financia con una carrera en el espectáculo, no importa qué tan brillante haya sido. Eso no se explica con ninguna actividad legítima conocida, por más que se intente justificar. Y de todo lo encontrado, lo que más habla no es el dinero ni las armas, es el búnker. Porque las personas que no tienen nada que esconder no construyen búnkeres. No diseñan entradas camufladas, no habilitan espacios subterráneos para que otros permanezcan ocultos durante semanas. La investigación sigue su curso. Los documentos están en manos del Ministerio Público. La justicia tiene que hacer su trabajo. Y nosotros estaremos aquí para informarles cada actualización en cuanto se conozca. Gracias por elegirnos y por seguir aquí, atentos a todo lo que pasa en este país. Esto es Noticia Fragmentada.